Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. ¿Cómo se, cómo se siente después de haber alabado a ese Dios tan grande y maravilloso? ¿Verdad? Cuando usted está cantando y diciéndole al Señor, ¿verdad? Cuando cantábamos, su sangre derramó por mi maldad. ¿Verdad? ¿Qué le viene a la mente cuando usted lee, dice, ¿verdad? Que por mi pecado Él tuvo que pasar todo lo que Él pasó? No le viene nada a la mente. A tantas cosas que, que, que vienen a la cabeza, ¿verdad? Al escuchar, ¿verdad? Cuando escuchaba ese canto, ¿verdad? Como Él derramó su sangre, ¿verdad? Como dice, por mi transgresión, decía, ¿verdad? Una parte del canto. Y ya meditando, ¿verdad? Decía, no cabe duda que tenemos un Dios maravilloso. Que tenemos un Dios, hermano, digno de ser alabado, un Dios digno de ser exaltado, un Dios que merece toda gloria y toda honra, toda alabanza, toda adoración, hermano, ¿verdad? Nuestro Dios es fantástico, hermano. Nuestro Dios es grandioso, tenemos un gran rey, tenemos un gran salvador. Meditaba en las canciones, ¿verdad? Y decía, wow, cómo ese Dios tan grande por causa de mi transgresión, ¿verdad? Herido fue por mi transgresión. Como ese Dios tan grande dejó su trono de gloria, hermano, ¿verdad? Para, como decía, para venir a morir por un pecador, hermano, como yo. El apóstol Pablo miraba su pecado, miraba su maldad, hermano, y decía él que él era el primero de todos los pecadores. Él, siendo el hombre que era, no decía, no, pues yo, pues no fue mucho lo que me perdonó a mi Dios. O sea, no tan grande el sacrificio de Cristo en la cruz. No, él decía, yo soy el primero de todos los pecadores. Y creo que esa es la actitud con la que nosotros debemos de sentirnos delante de la presencia de nuestro Dios. Y sentirnos agradecidos y decir, Señor, aunque yo era el más vil de los pecadores, tú derramaste tu gracia y tu misericordia sobre mí. ¿Ah? Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos permite alabarle, que Dios nos permite reunirnos para bendecirle, para exaltar su grandeza, para exaltar su poder, porque no hay otra forma de mostrarle a Dios, ¿verdad? Nuestro agradecimiento, alabándole, bendiciéndole. Decía nuestra hermana, ¿verdad? Nuestra obediencia, ¿verdad? Sirviéndole. Pero gloria a nuestro Señor, amén. Gloria a nuestro Señor Jesús que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y siempre que decimos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Algo que decía nuestra hermana, ¿verdad? Y nuestro Padre, ¿verdad? El Padre del Señor Jesús, como decía, como dice un canto, ¿verdad? Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús. El Padre, hermano, dio a su Hijo. ¿Ah? El Padre dio a su Hijo, hermano, a morir por nosotros. Y cuando mi hermana estaba diciendo, decía, ¿qué se le hace más difícil a usted como padre? ¿Sí? ¿Dar usted su vida o entregar a su hijo? No me conteste, piense. En una situación usted diga, ¿doy mi vida o entrego a la de mi hijo? De cualquier lado que lo mire, hermano. De cualquier lado que lo mire, porque yo pensaba eso. Y de cualquier lado que lo mire, la única conclusión a la que llegaba en mi mente decía, oh, mi Dios es grandioso. Mi Dios es grandioso. No hay nada. No hay nada más que podamos decir. Tenemos un Dios grandioso, ¿verdad? Y le decía, Señor, gracias. Gracias por ser quien tú eres en nuestras vidas. Gracias por habernos alcanzado. Gracias por darnos la oportunidad de en este día poder estar reunidos aquí. Gracias porque a pesar de mí, todavía estoy de pie. Porque todo te lo debo a ti. Porque si no fuera por Él, hermano,
ya no tuviera pastor. Bueno, hubiera otro. Pero gracias a nuestro Dios. En esta noche, créalo que me gocé bastante, como siempre, ¿verdad? Pero me gozaba de una manera muy especial en la presencia del Señor. Y decía, ojalá que el hermano siga cantando, para que yo pueda seguir derramando mi corazón delante de la presencia de mi Dios. Porque sabe que hay momentos en que no queremos dejar de alabar a Dios. Hay momentos en que no queremos que esto pare. Hay momentos en que quisiéramos seguir, pero también sabemos que Dios nos ha dado entendimiento, y que tenemos que predicar la palabra, ¿verdad? Bueno, que Dios le dé entendimiento a mi hermano, porque si por mí fuera yo le hubiera hecho, sígale. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, que Dios les bendiga a todos, hermano, y Dios bendiga a nuestros hermanos que también están en línea, que el Señor les siga bendiciendo también ahí donde están, ¿verdad? Al igual que a cada uno de nosotros. Y en esta noche vamos a seguir hablando. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? De la Santa Cena, ¿verdad? De la Cena del Señor. y vamos a ir al libro de 1 Corintios. En el capítulo 11. Libro de 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a estar leyendo, es un poco largo, vamos a leer del versículo 17 hasta el 34. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos en pie. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oremos al Señor. Padre, le damos gracias en esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar una vez más delante de su presencia. Gracias por este momento tan agradable en su presencia, oh Dios. En este momento, Señor, hemos leído sus palabras después de haberle alabado y le pedimos, Señor, que usted nos guíe, que usted nos ayude. Que lo que hablemos ahora, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, sabiendo que usted nos los ha dejado en su palabra para que nosotros aprendamos de su palabra, Señor, para que nosotros sepamos cómo conducirnos delante de su presencia. Síganos ayudando, oh Dios, bendiga la vida de mis hermanos, pero bendiga también la vida del predicador, Señor, que en medio de sus faltas, Señor, que sea usted a través de su Espíritu Santo guiándolo, para que todos y cada uno de nosotros seamos edificados. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. La otra vez ya estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de la cena del Señor, ¿verdad?, de la Santa Cena. Dijimos que fue el Señor Jesucristo, ¿verdad?, quien la instituyó, y que dijimos que la iglesia la llevaba a cabo, ¿verdad? Ellos celebraban la cena. Pero en los versículos que nosotros leíamos, ¿verdad?, si nosotros leemos desde el capítulo 10, ¿verdad?, Pablo viene hablando del mismo tema, ¿verdad? Porque había ciertas cosas que no estaban bien, ¿verdad? Cuando la iglesia de Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto, hermano, la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida de parte de Dios. A pesar de todas sus fallas, a pesar de todos sus errores, ¿verdad? Dice que no les faltaba ningún don a ellos, ¿verdad? Que Dios los había bendecido en gran manera, hermano. Y aún así, ¿verdad? Había tantas cosas que corregir dentro de esa iglesia en Corinto, hermano. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, está corrigiendo las cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, porque sucedían cosas, hermano, terribles dentro de la iglesia de Corinto. Y es sorprendente ver cómo el apóstol Pablo les habla con amor a esta iglesia, ¿verdad? Como un pastor que ama, como, ¿verdad?, en su lado pastoral, ¿verdad?, no como apóstol. Él como amaba a los hermanos, ¿verdad?, y se preocupaba. Y una de las cosas, ¿verdad?, que él corrige en este capítulo, ¿verdad?, es los abusos que había, el desorden que había, porque a pesar de lo bendecido que habían sido, ¿verdad?, por el Señor, había muchas cosas que tenían que ser arregladas dentro de la iglesia, ¿verdad?, dentro de esa congregación. Y la otra vez decíamos, ¿verdad?, que nosotros vamos a comenzar a tomar la cena del Señor, que vamos a hacerla, vamos a llevar cada primer domingo del mes, vamos a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y decíamos que debemos de hacerlo con conocimiento y entendimiento de lo que estamos haciendo. Y una de las cosas que se había perdido en la iglesia de Corinto era realmente el significado de lo que la cena del Señor representaba, de lo que la Santa Cena representaba, de la institución que el Señor había dado a la iglesia, ¿verdad? Habían perdido ellos realmente, ¿no?, el entendimiento de lo majestuoso, ¿verdad?, de la ordenanza que el Señor les había dado. Habían hecho un desorden, no lo podemos decir de otra manera. Ellos habían hecho un desorden de la cena del Señor, ¿verdad? Y nosotros como iglesia vamos a empezar a tomar la cena del Señor, vamos a hacer la Santa Cena. Y queremos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo no sé usted, pero si usted lee todas las cosas, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el libro de Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, yo le doy gracias a Dios por todos los problemas que hubo en aquellas iglesias, hermano. Porque gracias a todos los problemas que hubo, Dios inspiró hombres, al apóstol Pablo, para escribir cartas, hermano. Y esas cartas Dios las preservó para que su iglesia ahora mirara esas fallas, ¿verdad? Y mirara la forma correcta de presentarse delante del Señor, ¿verdad? Porque nosotros a veces podemos leer y decir, ay, ¿cómo eran los Gálatas? ¿Cómo eran estos? ¿Y cómo eran de los otros? ¿Verdad?
pero no, de darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Pablo había estado alabando a esta iglesia a pesar de todas sus cosas que tenía, pero ahora dice, en esta área, dice, donde leíamos, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, se acabó la alabanza que le estaba dando. Y empieza el apóstol Pablo a hablar, ¿verdad? Y sabemos que cuando el Señor instituyó la Santa Cena, ¿verdad? La instituyó con el propósito de que hubiera unidad con Cristo y unidad entre la iglesia, ¿verdad? Y desgraciadamente en la iglesia de Corinto era lo que menos había. Unidad, hermano. Había tantas cosas en la iglesia de Corinto, por eso que Pablo dice, fíjese lo que decía Pablo, algo que debería ser tan solemne. Dice, les decía Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Fíjese hasta dónde tuvo que decirles el apóstol Pablo, porque no estaban tomando la cena del Señor como ellos deberían, no le estaban dando la importancia de la ocasión, de la reunión que deberían de tener, ¿verdad? La estaban tomando como cualquier cosa, y la cena del Señor, la Santa Cena, no es cualquier cosa, es una ordenanza, ¿verdad? Le llaman sacramentos también, que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Acciones de gracias para que nosotros vengamos delante de Él agradecidos, porque la cena del Señor es una representación del Evangelio, ¿verdad? Porque ahí ¿verdad? El Señor vino a morir y a salvar pecadores, ¿verdad? Sabemos que antes, en el Antiguo Testamento, la celebraban, era la Pascua, ¿verdad? De cómo fueron liberados, ¿verdad? Y ahora cuando nosotros, ¿verdad? Cuando la iglesia toma la Santa Cena, ¿verdad? Tiene que recordar que fueron liberados por el Señor, no literalmente de Egipto, pero sí del Egipto espiritual, del pecado en el que la iglesia vivía, y que el Señor, a través de su sangre preciosa que fue derramada, como decía el canto, ¿verdad? Dio libertad a un pueblo santo, a un pueblo que fue apartado para gloria y honra de su nombre, para un pueblo para que, como decía el apóstol Pedro, para que anunciaren las virtudes de aquel que los llamó para la gloria de su nombre. Y un pueblo unido, porque si estamos unidos a Cristo, como decía el apóstol Juan, si decimos que amamos a Cristo, ¿cómo no vamos a amar a los hermanos también? ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo? Que amamos a Dios y no amar a los hermanos? Había un problema grande en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les decía que se reunían para lo peor. Decía, pues en primer lugar, se la empezó a numerar. Pues en primer lugar les decía, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, fíjese. Había divisiones en la iglesia de Corinto, había ciertos grupitos, y todo esto, hermano, ¿verdad? Que el apóstol Pablo viene diciendo, había grupitos, ellos por lógica eran ellos mismos que después los que se presentaban a la cena del Señor, hermano, divididos entre ellos como pueblo, divididos como supuestamente el cuerpo de Cristo, pero entre ellos había divisiones. Y le dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y saben que desde que empezó la carta, el apóstol Pablo les empieza a hablar de las divisiones que había entre ellos. Mire, le voy a leer unos versículos rápidos así. Yo sé que usted ya lo ha leído, y si no lo ha leído, pues hoy se lo voy a leer. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Empezando luego la carta. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Porque la iglesia fue llamada para estar unida. Porque somos un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Es el cuerpo de Jesucristo, y el cuerpo de Jesucristo no puede estar partido, no puede estar dividido.
Les dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Fíjese cómo les hablaba. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Eso es lo que había en esa iglesia, hermano, en la iglesia de Corinto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Tenían sus predicadores predilectos. ¿Verdad? Ay, es que a mí me gusta más fulano. ¿Qué va a predicar? Hoy no voy, porque fulano no va a estar. Así era. Ya tenían sus predicadores predilectos. Si no está fulano, ya haz de cuenta que no hay servicio, no hay que ir. ¿Verdad? Decía, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y decía Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Fíjense lo que Pablo le preguntaba, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? En otras palabras, no pongan la mirada en nosotros, pongan la mirada en Cristo. Porque en Cristo tiene que estar la mirada puesta de la iglesia. ¿Verdad? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ah? Les decía, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. ¿Ya? Empezando la carta, luego del capítulo 3, les voy a leer el capítulo 3, mire lo que dice empezando el capítulo 3. Si quieren, apúntenlo, yo se lo leo cuando lo encuentre. Que se me pegan las hojas, hermano. Voy a presumirles algo, traigo una Biblia nueva. Y se me pegan las hojas todavía. El otro día le pregunté a Jimena, ¿qué le ves a mi Biblia? Dijo que está nueva. Porque pasó un día y me dijo, ay, pastor, está viejita tu Biblia. Y me dio pena. Dije, wow, hasta los niños se dan cuenta que mi Biblia tiene, dice, ya tienes tiempo con ella, ¿verdad? Y yo, sí, varios años. Y la traje el otro día y le dije, ¿qué le ves a mi Biblia? Dice que está nueva. Pero bueno, eso era nomás para presumirles. Porque que sepan que me compré una Biblia nueva. Y luego, fíjese, el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Hasta dónde llegaba Pablo? Imagínense cómo se sentía el apóstol Pablo, hermano. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice, no, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Mire, hermano, cuando el apóstol Pablo decía eso cuando leía me fascinaba, hermano. Decía, wow, la humildad del apóstol Pablo. Como su enfoque nunca se perdía, hermano, a pesar de todas las cosas. ¿Sabe cuál era el enfoque? Miren a Cristo, miren a Cristo, miren a Cristo. En todo tiempo, miren a Cristo. No miren a Apolo, no miren a Cefas, no miren a Pablo, no miren a nadie. Miren a Cristo únicamente. ¿Verdad? Les decía, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Fíjense lo que decía, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, aún si yo les hablo la palabra, todo eso es por gracia y misericordia de mi Cristo. ¿Ah? Todo, si aún lo que podamos hacer, aún el talento, aún los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lo que Dios, las capacidades que nos ha dado, aún esas capacidades tenemos que rendirlas a los pies del majestuoso Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es lo que él hacía, dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Cristo. En otras palabras, yo puedo plantar, él puede regar, pero si Cristo no hace la obra, no hay nada. No hay nada.
Yo le puedo dar la mejor palabra y con la elocuencia y hacer tantas cosas y podemos pararnos todos aquí a hacer una gran elocuencia, pero si Cristo no hace la obra en el corazón del ser humano, no hay nadie que pueda darle vida más. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ve que había problemas. Ahora, si esta era la iglesia, nosotros la podemos leer así, quizás tomarnos mucho tiempo, pero recordemos que esta era una sola carta. ¿Verdad? O sea que todos estos problemas que había dentro de la iglesia, ¿verdad? Pablo los va tratando poco a poco en esta carta, porque había divisiones, había cosas que estaban pasando, ¿verdad? Nosotros sabemos el capítulo 5, lo que había, ¿verdad? Un caso, dice el subtítulo, un caso de inmoralidad juzgado, ¿verdad? Sabemos el capítulo 6, ¿verdad? Todo lo que habla. Y estamos viendo, y ahora llegamos al capítulo 11 también, el apóstol Pablo sigue hablando de lo mismo, ¿verdad? Corrigiendo las cosas, pero ahora corrigiendo lo que estaba pasando en la cena del Señor. Y les decía, versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. En otras palabras, ustedes dicen que se reúnen para hacer la cena del Señor, pero realmente su actitud, la forma en que ellos están, del que la están llevando a cabo, no, se había convertido en un desorden de lo que leíamos, de glotonería, de beber, hasta embriagarse y hacer tantas cosas, ¿verdad? Hasta ese punto había llegado la iglesia, ¿verdad? Y sabe todo, porque estaban teniendo en poco lo que estaban haciendo, porque no le estaban dando el peso, el valor al evento que estaban llevando a cabo. Se reunían y hacían de las suyas, ¿verdad? Decía, pues cuando decía el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Verdad? La comunión del Señor, hermano, que debería de haber entre unos con otros, ellos la estaban pasando por alto. Ellos llegaban a la cena del Señor y empezaban a ver por sí mismos, ¿verdad? Y eso lo hemos oído. Dice que había personas que eran ricas, que llegaban con muchas cosas dentro de la iglesia. Había grupitos, ¿verdad? Quizás, pues nosotros somos los ricos, ¿verdad? Pues ahí dejan los pobres. ¿Verdad? Y ellos hacían su propia cena del Señor, ¿verdad? Porque no compartían con los demás. Por eso es que Pablo les dice, hey, alguien tiene hambre y ustedes están ahí comiendo y bebiendo. Eso no es la cena del Señor, porque no esperas a los otros, sino que traes, porque tú puedes, traes tu buenas comidas. Imagínense apenas que nos reunimos hace el otro domingo, fue el domingo, Día del Padre. Ay, pues yo traje para mí nada más. Pero no, nosotros llegamos y había de tocho, de todo, ¿verdad? Había pupusas, había todo, pero nadie decía, pues yo lo mío, ¿verdad? ¿Verdad que no somos, no, en ese aspecto no somos como los corintios, ¿verdad? Las hermanas hicieron una sopa ahí, de papa, creo que era, ¿verdad? Buenísima la bola, pero, ¿verdad? Imagínense una reunión nosotros, hermano, y que cada quien agarre pues yo traje para mí, para mi familia, y yo traje para mí, para los míos, ¿verdad? Y ellos eran un poco diferentes. Ellos hacían le llamaban la fiesta ágape, ¿verdad? Donde se supone que todos traían, y aún para suplir las necesidades de otros, porque había gente que era pobre y que no tenía para poder traer, y los que tenían más, que eran más pudientes, en lo que se llamaba la cena del Señor, la cena de amor, ¿verdad? El convivio de amor, de unidad, para representar la unidad de nosotros con Cristo y entre nosotros como hermanos, el cuerpo que somos.
ustedes quédense ahí, ustedes quédense allá y nosotros acá. Y había diferentes grupos. ¿Ah? Y hacían de la cena un desorden, decía Pablo, o a ver, dice, menospreciáis la iglesia de Dios. Fíjense lo que hacían, menospreciaban a la iglesia de Dios. Hermano, menospreciar la iglesia de Dios no es cualquier cosa. Y Pablo no hablaba de menospreciar el lugar donde estaban. Estaba hablando de aquellos que componen la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Pablo decía, ustedes están menospreciando a los hermanos, aquellos por los que Cristo murió en la cruz del Calvario, aquellos por los que el Padre amó desde la eternidad y tuvo que enviar a su Hijo a morir en una cruz para rescatarlos, y ustedes los menosprecian. Pero era de amor la cena. ¿Ah? Ese era el tipo de cosas que estaban pasando ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo condena eso, hermano. El apóstol Pablo está condenando las acciones con las que ellos venían delante de la presencia del Señor, la actitud con la que ellos venían, ¿verdad? Porque no venían con la actitud correcta al reunirse, olvidaban el verdadero propósito de la cena, el verdadero propósito de la unidad que había. Y sabe que quizás hoy en día, hermano, nosotros no tenemos los mismos problemas que ellos, la iglesia de hoy. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia, no solamente fuente de vida eterna, de la iglesia. ¿Sabe que esas cosas siguen pasando dentro de la iglesia? Que hay divisiones dentro de la iglesia. Iglesias donde los hermanos, porque no, ay, ¿cómo eran los corintios? Pero Dios nos dejó esto para que nosotros miráramos. Y desgraciadamente hay iglesias, hermano, donde los hermanos no se pueden ver unos a otros y llegan con una actitud quizás arrogante unos con otros, donde hay hermanos que le sacan la vuelta a un hermano por no saludarlo. ¿Cree que eso pasa o no pasa? Eso sigue pasando dentro de la iglesia. Y no es que aquí esté pasando. Bueno, al menos que yo no sepa. Pero es lo que queremos. Que cada vez que nosotros nos presentemos, porque nosotros vamos a hacer una vez al mes, que nosotros nos presentemos delante del Señor con una actitud correcta. Que si hay algo que yo tengo contra un hermano, yo lo solucione antes de él. Ellos no estaban solucionando sus problemas, ellos estaban dejando fluir los problemas y haciendo cosas, estaban llevando aún unos a otros a las cortes, a las cortes de los gentiles, a las cortes de los inconversos, hermano, y Pablo los reprende fuertemente por eso. Sé que no hay sabio entre ustedes para solucionar los problemas que hay dentro de la iglesia. ¿Por qué tienen que ir a pedir allá que sean los gentiles que nos juzguen? Cuando nosotros, la iglesia, somos los que vamos a juzgar aún a los ángeles. Pablo era un hombre que hablaba con mucho amor, pero con mucha autoridad también. ¿Ah? Y estaba tratando de que todo esto no pasara, no era cualquier cosa. Y le recuerda una vez más en el versículo 23 que esto no era algo que él se había inventado. Que la cena del Señor, la Santa Cena, tiene que ser algo solemne, porque por el simple hecho, hermano, de que el Señor Jesucristo la haya ordenado para nosotros como iglesia, tiene que ser algo solemne, tiene que ser algo especial al reunirnos en ese día. Todos los días que nos reunimos son especiales cuando nos reunimos delante de la presencia del Señor como pueblo, como iglesia. Pero ese día es algo especial, hermano. Tenía que ser algo especial. Y Pablo les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer esto. El Señor bendijo el pan al darle a sus discípulos, ¿verdad? Instituyendo el nuevo pacto, un nuevo pacto que era un pacto en su sangre. Dice
que por vos comer esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto es en memoria de mí. Ellos se olvidaban de Cristo. Se estaban olvidando del Señor. Estaban haciendo simplemente una ceremonia. Y la Santa Cena no es simplemente una ceremonia. Es algo que se tiene que tomar y se le tiene que dar realmente, ¿verdad?, el valor necesario a la cena del Señor. No se le puede tomar como cualquier cosa. ¿Ah? Se le tiene que dar la importancia de la ocasión. Por eso es que el domingo le decíamos, hermanos, durante esta semana, aquellos que pueden tomar la cena del Señor, prepárese, prepárese, prepárese. Pablo dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Una vez más. ¿Ah? Es un memorial, es un recordar aquello que el Señor hizo para poder salvarnos a nosotros. Ellos tenían que recordar. Pablo no estuvo el día que el Señor instituyó la cena, porque él no fue de los apóstoles originales. Pero no por eso, porque él no estuvo, él no le daba la importancia que tendría que darle. Él le daba la importancia y decía, hermano, no, lo que están haciendo no es para su bien, sino para lo peor de ustedes, porque hay consecuencias en las cosas que ustedes están haciendo. No se pueden presentar a tomar la cena del Señor como cualquier cosa. Es algo de gran peso. Decía, así que todas las veces que la comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ah? Porque en ese evento, ¿verdad? En lo que hacemos, en lo que hace la iglesia, ¿verdad? Se recuerda lo que ya Él hizo, lo que hemos obtenido, pero lo que hemos de obtener también en el futuro, para siempre estar delante de su presencia. ¿Y sabe qué? Ahí vamos a estar todos. No, allá no va a haber grupitos, allá no va a haber diferencia. ¿Ah? Ay, pues unos para allá, otros para acá. Ay, los de Tesalónica que se quedan por otro lado y los de Colosas por otro, no. Todos somos un cuerpo en Cristo. ¿Ah? Y el apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo dice, después vea que cuando le está diciendo, dice, después de lo que le dice, a causa de que el Señor lo ordenó esto, ¿verdad? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo dice, hermanos, esto no puede seguir pasando. ¿Ah? Cada que se reúne, hay que probarse a uno mismo. ¿Verdad? Dice, por tanto, pruébese cada uno. No probar a los demás. Probarme yo, cómo estoy en ese día. ¿Cómo estoy yo delante de la presencia de Dios? ¿Ah? Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pero fíjese lo que dice Pablo. Pruébese a sí mismo y coma. O sea, pruébese. Y si yo sé que hay algo que está mal, que estoy haciendo algo, la idea es, no, pues estoy mal, pues no puedo. Porque mucha gente tiene ese pensar. Pues yo estoy mal y pues mejor no la tomo. No, decir eso, hermano. Es decir, ¿sabe qué? Yo sé que estoy mal, pero quiero seguir mal mejor. Prefiero no tomar la cena del Señor, prefiero no participar de la Santa Cena, pero seguir con mi pecado.
seguir siendo la misma persona, seguir haciendo las mismas cosas, seguir teniendo los mismos pensamientos, seguir teniendo las mismas cosas que he venido haciendo. Prefiero quedarme con mi pecado que arrepentirme delante de la presencia de mi Dios para poder participar de un evento tan solemne. Pablo dice, pruébese cada uno, pero no dice para no tomarla, no, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Participe de ese evento tan glorioso, pero pruébese, no pruebe a los demás, pruébese cada uno. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Que nosotros podemos probarnos, que nosotros podemos decirle al Señor. ¿Se acuerda el salmista, el rey David, en el Salmo 139? Bueno, Salmo 139, versículo 23, decía él, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que nosotros podamos prepararnos, decir, examíname, tú pruébame, ¿verdad? Dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que aquellas cosas que nosotros sabemos que estamos mal delante de Dios, al examinarnos, al probarnos nosotros mismos, es para dejar a un lado aquellas cosas que sabemos que estamos haciendo mal, para que en el día que nos presentemos delante de nuestro Señor, no nos presentemos como cualquier cosa, como que si Dios no se da cuenta de las cosas que estamos haciendo. ¿Sabe que en la iglesia de Corintio habían llegado al punto de que había adulterio, había fornicación? De que un hombre tenía aún a la esposa de su padre. Y ellos se gloriaban de eso. Ellos se enorgullecían de las cosas atroces que estaban pasando dentro de la iglesia en vez de hacer algo contra el pecado que había dentro de la iglesia. Y por lógica, esa era la iglesia que se presentaba en el día de la cena del Señor, a comer la cena de amor, a comer la cena que nuestro Señor había instituido. No era alguien más, era esa iglesia que se presentaba. Y gloria a Dios que Dios nos deja todo esto escrito para que nosotros nos examinemos y al presentarnos delante del Señor, que nos preparemos. Decía, por lo cual, fíjese lo que decía Pablo, las consecuencias. Decía, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pablo les dice, ¿sabe que la consecuencia de que muchos dentro del pueblo de Corinto estén enfermos? Y no está hablando de la ciudad, está hablando de la iglesia. No crea que Pablo dice, ay, que en Corinto, no, él dentro de la iglesia que está en Corinto. Pablo dice, muchos están enfermos porque han tomado la cena del Señor como algo a la ligera. Porque han venido y no se han probado, porque han venido y no se han examinado para dejar de hacer aquellas cosas que saben que ofende a Dios. Por eso es que al tomar la cena del Señor, nosotros tenemos tiempo para probarnos, para saber, porque solamente yo sé lo que hay dentro de mi mente. Yo sé lo que se ha hecho en mi corazón, quizás. Yo sé si yo tengo algo contra alguien. Yo sé si yo tengo, y cuando digo alguien puede ser un hermano, una hermana, mi esposa, aún un compañero de trabajo. Cosas que yo pueda tener y que yo tenga que pedir perdón, que yo tenga que arreglar mis cosas. Aún el Señor Jesucristo en el libro de Mateo
En el capítulo 5, hablando, ¿verdad? Decía, por tanto, decía él, si traes tu ofrenda, si tú vienes y te presentas al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, decía, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Haz lo necesario para presentarte delante de Dios lo mejor que tú puedas, en otras palabras, porque nunca vamos a ser en nuestros propios méritos dignos de estar delante de la presencia del Señor. Pero gracias a que hubo uno nada más, que es digno y que es el que nos representa a nosotros podemos venir delante de la presencia de nuestro Señor y presentarnos, no en nuestros méritos, pero sí en los méritos de aquel que fue a la cruz y fue clavado y se hizo maldición por nosotros. Aquel que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y si yo estoy unido a él, él se complace en mí. Si yo estoy unido a Cristo, por el hecho de yo estar unido a Cristo y el Padre se complace en Cristo, el Padre se complace en mí. Y yo me puedo acercar y poderle decir, Abba, Padre, aquí estoy. Pero tenemos que probarnos, tenemos que escudriñarnos, tenemos que nosotros, ¿verdad?, decirle al Señor, como decía el salmista en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que lo que sea a nuestro alcance, nosotros lo hagamos, en otras palabras. Y que cuando vengamos bien, ¿verdad?, en lo que nosotros podemos hacer. Siempre confiando en la obra de Cristo. ¿Verdad? Los hermanos había un desorden total, hermano. Y no darle la importancia. El apóstol Pablo decía, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sabe que muchos murieron a causa de eso. No nos dice cuántos ni de qué manera murieron, pero dice que aún el Señor, porque sabemos que Dios es el soberano, que Dios aún, al igual que Ananías y Zafira, mató a algunos porque estaban tomando la cena indignamente. Ahora, esto no es para que nos paniquemos, sino para que tomemos ese evento realmente como lo que debe de ser. Amén. Que le demos la importancia que es. Pues, va a haber Santa Cena. Ok. No. A lo mejor ofendí a mi esposa, a lo mejor a mis hijos, ¿sabe? Si yo sé que hice eso, que yo pueda ir a mi esposa y pedirle perdón. Que usted pueda ir y pedirle perdón a su esposo, a lo mejor a sus hijos. En lo que se pueda dar, pero hay cosas quizás en las que no nos damos cuenta y que podemos decir, Señor, aún aquellos pecados que me son ocultos. Perdóname. Pero que yo pueda disfrutar de este evento tan especial que la iglesia celebra, recordándote a ti. Porque el evento es para recordar, para hacer memoria del Señor, para recordar lo que Él hizo ya por nosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice, más, siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Quién es el que castiga? El Señor. Dice, es el Señor. Y el Señor, hermano, no es como un juez, ¿verdad?, injusto que nomás está acá. No.
castigando a las personas, no. El Señor es un Padre amoroso que a través de la disciplina que da a sus hijos es una muestra de su gran amor. Dice, para que no sean juzgados con el mundo también. Dios algunas veces castiga a sus hijos. A nosotros nos corresponde investigar, porque no lo sabemos. Eso lo sabe Dios. Eso no nos corresponde a ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, hermano, le daba gran importancia, ¿verdad? Dice Pablo, dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. En otras palabras, que haya orden, que haya un orden. ¿Ah? Y por lógica, si había divisiones, si había cosas entre ellos, tenían que arreglar aquellas cosas que había entre ellos. No puede haber envidias dentro de la iglesia. No puede haber divisiones. No puede haber celos dentro de la iglesia. No puede haber maledicencia dentro de la iglesia. Tantas cosas con las que tenemos que lidiar día a día. Y solamente nosotros sabemos cuáles son las cosas que nosotros tenemos. ¿Sabe que no todos tenemos las mismas cosas? Algunos unas, algunos otras. Pero con eso tenemos que lidiar cada uno de nosotros. El punto es este, hermano. No tomemos la Santa Cena como cualquier cosa. Yo le voy a decir una cosa. He estado meditando y he estado pensando, hermano. Y yo sé que el apóstol Pablo decía, probados, o examinados. Pero hay lugares, hermano, desgraciadamente, donde uno sin examinar, sin probar a nadie, uno puede darse cuenta de cosas, de pecados abiertamente que se hacen y que aún así las personas están tomando la cena del Señor. O que hacían. Ahora, pues, yo no voy a ninguna iglesia. Pero podía uno ver a veces, wow. Que nosotros, hermano, cada vez que lo hagamos, que no sea, pues, como es cada mes, de todas maneras, pues vamos así como, como los agradecimientos que hacemos. Así. Y que lo tengamos en poco, no. Preparémonos. Que nos preparemos. Eso fue para Mario. Preparémonos para poder hacer las cosas, ¿verdad? Correctamente. Amén. Y sabe que hay muchas cosas que podemos hablar de la cena del Señor. Se pueden dar estudios, pero nosotros la vamos a tomar el domingo. Y por eso el domingo hablamos de esto y hoy estamos hablando de esto. Porque yo espero, y todos esperamos, que usted se esté preparando para venir a tomar la cena del Señor. Pero si usted tiene algo que corregir, corríjalo. Corrija lo que tenga que corregir. Pida perdón. Haga lo que tenga que hacer. Amén. Haga lo que tenga que hacer. Cada uno de nosotros sabemos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude. Y que con el paso del tiempo, hermanos, no empecemos a agarrar una actitud diferente que en un principio. Porque sabe que muchas veces cuando uno empieza a hacer algo, quizás dentro de la iglesia, o ahí afuera también, empezamos a hacer algo, suena primero, pero conforme va a pasar el tiempo, se va como que, no sé si eso le pasó a los corintios, no lo sé. Pero conforme va pasando el tiempo, se empieza a hacer una costumbre.
algo más que hacemos dentro de la iglesia y no debe de ser así. Desde el primer día que Dios nos permita hacerlo hasta el día que Él nos llame delante de su presencia, si participamos, que siga siendo algo tan especial como el primer día que lo hicimos. Que le sigamos dando la misma importancia que le dimos el primer día. Porque quizás la primera, saco un día de ayuno y me preparo y estoy leyendo la Biblia y hay una batalladera, hermano, dentro de nosotros para todas esas cosas. Usted batalla para orar, usted batalla para leer, usted batalla. Hay muchas luchas, hay muchas, pero Dios nos ha dado de su espíritu para poder vencer todo eso. Amén. Que pasen 20 años, hermano. Que pasen 15 años. Y que estos niños que están aquí, hermano, sigan teniendo, cuando Dios los alcance, hermano, sigan teniendo la misma reverencia que nosotros le mostramos al Señor cuando a ellos les toque celebrar la cena del Señor. Porque tenemos una carga en nuestros lomos, hermano. Tenemos una gran responsabilidad con aquellos que vienen detrás de nosotros. Porque vamos a entregarles algo a ellos ¿verdad? Y que ellos vean que nosotros como iglesia, que nosotros como sus padres, que nosotros como sus tíos, que nosotros como sus abuelos, que nosotros como la iglesia que somos, le dimos el significado correcto cada que nos presentamos delante de la presencia del Señor. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Que yo sé que usted dice, pero no dijo esto, no dijo lo otro. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que ya lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Es para que nosotros ya hagamos algo con eso. Amén. El domingo, hermano, véngase el domingo. Sabe que yo conozco hermanos que han estado deseando desde hace tiempo, hermano, y habíamos hablado ya hace tiempo de hacer la cena del Señor. Y por alguna otra razón no la habíamos hecho. Pero ahora que la vamos a empezar a hacer, créanlo que hay un gran gozo dentro de nosotros como líderes, de que la iglesia pueda participar, de que nosotros, porque no es solamente para nosotros, hermanos, los líderes, es para la iglesia, es para cada uno de nosotros, para recordar aquel momento tan glorioso. ¿Ah? Mire, el domingo nosotros vamos a estar aquí celebrando la cena del Señor. Allá el país va a estar celebrando la independencia. Nosotros vamos a celebrar la libertad que Cristo nos dio también a nosotros al venir y morir en la cruz del Calvario, hermano. Vamos a celebrar que también hemos sido libres, que hemos sido libertados, hermano. Principalmente fuimos liberados de nuestro pecado y ya después hacemos lo que queremos. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a darle gracias a Dios, hermano, porque nos ha permitido hoy este día reunirnos, y vamos a darle gracias que si en su voluntad nos permite llegar al día domingo, que podamos estar aquí también. Amén. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias, oh Dios.